Gobierno sin voz. Algunos gobiernos se recuerdan por lo que hicieron, por todo lo que permitió. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. Capítulo 10. Mártires de voz baja. Donde nadie escucha. En la vereda Alto Redentor, la tierra sigue oliendo a sangre. No hay huellas ya, pero el aire recuerda. El viento arrastra los nombres que el papel nunca registró. 15 muertos, una familia entera, 2 maestros rurales, 3 líderes comunales. El parte oficial habló de enfrentamiento entre bandas. La comunidad lo llamó como es: masacre. Masacre con sigilo, masacre con firma institucional, en blanco. Carla recibió el video en un mensaje cifrado. Un dron clandestino había captado la escena desde el cerro. Las camionetas, las botas, los disparos, el fuego. Los uniformes eran mixtos, algunos verdes, otros sin insignias. Uno llevaba la bandera al revés en el brazo. ¿Quién es esa tropa?, preguntó Matías. Carla respondió: no sé si son soldados o actores estatales tercerizados. En los últimos 6 meses, 112 asesinatos colectivos habían sido reportados por ONG internacionales. El gobierno solo reconocía 11. La diferencia no era aritmética, era política. Catalina lo resumió así: en Colombia, el conteo de cadáveres depende de quién lo escriba o de quién lo pueda borrar. En la región del Bajo Lumbre, 87 familias fueron desplazadas en menos de una semana. No por guerra, no por combate, sino por acuerdo tácito entre bandas armadas y funcionarios locales para permitir la liberación productiva de territorios clave. Se fueron porque sabían que no volverían vivos si se quedaban, dijo un líder. El noticiero nacional habló de movilidad espontánea por razones climáticas. El presidente publicó un trino. En los territorios, la paz se construye con pasos silenciosos, no con escándalos prefabricados. Catalina respondió con uno propio: cuando la paz se mide por el silencio de los muertos, no es paz, es cementerio. La ONU, por primera vez, usó el término genocidio selectivo. No en un informe oficial, pero sí en una reunión interna filtrada a la prensa extranjera. Allí, una relatora dijo: hay patrones, hay intencionalidad, hay omisión sistemática. Esto ya no es pasividad del Estado, es arquitectura de eliminación. El gobierno reaccionó con otra campaña: Colombia respira. Anuncios con rostros diversos, bailes, banderas, lemas. Uno decía: aquí no hay víctimas, solo historias de superación. Otro: del miedo a la esperanza, somos resiliencia nacional. Matías apagó el televisor, lo miró a Carla y dijo: van a matarnos con frases. No, van a intentar sepultar el país con pancartas, pero debajo de cada pancarta hay una tumba sin nombre, archivos que respiran. En el resguardo de San Quimbala, al suroccidente del país, la comunidad NASA decidió no esperar más resoluciones, ni más fiscales, ni más promesas. Construyeron una casa en Bareque, sin lujos, sin nombre oficial. Allí guardan cuadernos escritos a mano, mapas con círculos rojos, nombres con fechas, grabaciones de testigos, listas de desaparecidos. La llaman el corazón del recuerdo. Una abuela la cuida como si fuera templo. Un niño la limpia cada tarde. Un joven toma los testimonios. Aquí no escribimos para llorar. Aquí escribimos para no desaparecer.
En la costa pacífica, mujeres afrodescendientes reunidas en consejo ancestral también comenzaron su propio registro. Le pusieron un nombre que no necesita explicación: Libro de los que no volvieron del río. Allí, cada hoja es un testimonio. Cada testimonio, un latido. Mandaron copias escaneadas a organismos de derechos humanos en Ginebra, La Haya, Quito y Ciudad de México. Una carta acompañaba cada envío. Nos matan en voz baja, pero esta es nuestra voz escrita, y la tinta no la desaparecen tan fácil. En respuesta, comenzaron a aparecer los grupos cívicos de vigilancia local, uniformados con camisetas blancas y brazaletes, sin insignias oficiales. Llamaban a asambleas por la armonía, inspeccionaban murales, filmaban a quienes preguntaban demasiado. ¿Quién los envía?, preguntó Carla. Un líder comunitario respondió: no sabemos, pero llegan justo después de que denunciamos. Las llamaban brigadas de reconciliación, pero en la práctica eran aparatos de intimidación legalizada. Entraban a escuelas para educar sobre la verdad institucional. Distribuían volantes con frases como: evitemos el caos, no creas en rumores. El país necesita orden, no lamentos. Tu dolor no debe dividir la patria. En un caserío de Urumbía, un grupo de estas brigadas ordenó borrar un mural con los nombres de masacrados. Los niños se negaron. Uno de ellos fue señalado por alterar el orden emocional comunitario. Catalina, al enterarse, dijo: ahora reprimen emociones. Lo siguiente será ilegalizar el llanto. En una carta abierta enviada al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, una red de líderes indígenas escribió: el gobierno nos deja morir y luego exige que no lo digamos. Y si lo decimos, nos señala como enemigos. Pero no somos enemigos de la paz. Somos víctimas de la mentira. Carla y Matías reunieron más de 180 archivos comunitarios. Los digitalizaron, los organizaron y crearon una base de datos cifrada llamada el Archivo del Grito Silenciado. Una frase abría el sitio: aquí no están todos, pero cada uno de estos nos duele como si fueran todos. Catalina escribió: los mártires de voz baja no buscan estatuas, solo que alguien los escuche, porque el verdadero genocidio es que nadie pregunte por ellos. El eco en la sala. La sala no era grande, pero el eco se sentía inmenso. Fue en San José de Costa Rica. Sesión extraordinaria. Caso: denuncias de exterminio sistemático no declarado de liderazgo social en zonas de no conflicto. Al centro, la jueza presidenta. A la izquierda, la delegación de víctimas. A la derecha, la delegación del gobierno. Y en medio, la verdad temblando. Los primeros en hablar fueron los representantes comunitarios. Uno por uno, con voz contenida, relataron los casos. El asesinato de Yolanda Ariza, partera y guía de mujeres afro en Uré. La masacre de los 8 jóvenes campesinos en Gualanday, cuyas muertes fueron archivadas como riña múltiple en contexto rural. El desplazamiento forzado de toda una comunidad indígena que denunció minería ilegal. El secuestro de un docente por negarse a borrar un mural con los nombres de sus compañeros caídos. Las palabras eran sencillas, no tenían adornos, no tenían rabia, tenían memoria. Luego hablaron los expertos. Un abogado de derechos humanos presentó un mapa. Cada punto rojo es una muerte con nombre. Cada punto gris, una muerte sin causa. Y cada punto negro, una muerte sin investigación.
Los jueces escucharon sin parpadear. Una relatora internacional tomó nota con los labios apretados. Finalmente se dio paso a la delegación del gobierno. Vestidos de traje, sonrisa ensayada, carpetas ordenadas, llevaron gráficas con descenso de homicidios, infografías de campañas de paz, porcentajes de cobertura estatal. Nuestra administración ha reducido los niveles de violencia en un 22,4% en los últimos 18 meses, dijo el viceministro de Gobernanza Territorial. Las muertes no son sistemáticas, sino contextuales, añadió la asesora jurídica. Lo que llamamos liderazgo en algunos casos puede ser activismo sin legitimidad institucional, remató el consultor externo. Un juez preguntó: ¿reconocen ustedes que ha existido omisión estatal en la protección de líderes sociales? Silencio. Una asesora respondió: reconocemos los desafíos estructurales en zonas históricamente marginadas, pero negamos la sistematicidad. El contraste era insoportable. En un lado, nombres. En el otro, números. En un lado, sangre. En el otro, estadística. La jueza pidió que se reprodujera uno de los testimonios enviados por las comunidades. Apareció la imagen de una anciana sosteniendo un pedazo de tela bordada con 19 nombres. La voz dijo: no estoy aquí por justicia, estoy aquí para que no me muera olvidando. Nadie respiró por varios segundos. La audiencia terminó sin veredicto inmediato, pero con una frase de la magistrada: la vida no se defiende con campañas, se defiende con hechos. Al salir, una traductora indígena dijo a Carla: aquí nos escucharon, allá todavía nos matan. Catalina escribió: exportamos flores, exportamos café, ahora exportamos también el testimonio del olvido. Y afuera, por fin alguien lo huele. Volver sin permiso. Se llamaban los Cedros del Río Viejo, 43 familias, desplazadas hacía 3 años por amenazas, asesinatos selectivos y pactos oscuros entre disidencias recicladas y gobiernos locales. Durante ese tiempo vivieron dispersos, en casas prestadas, salones comunales, asentamientos improvisados. Nadie los protegió, nadie los escuchó, hasta que un día decidieron volver. No pidieron escoltas, no pidieron carros blindados, no pidieron audiencia con nadie. Solo tomaron lo poco que les quedaba, pintaron una pancarta que decía: vamos de regreso, aunque el país aún no vuelva con nosotros. Y caminaron 2 días a pie, por trochas viejas, por veredas mudas, por puentes caídos. Al frente, 2 ancianos con bastones. Al fondo, un niño con una bandera tejida en tela de costal. La noticia llegó a medios alternativos primero, luego a redes, después al gobierno. El Ministerio del Interior convocó una rueda de prensa. El retorno de los Cedros demuestra que nuestras políticas de reconciliación rural están dando frutos. Catalina explotó en una entrevista: no han dado nada. Esa gente vuelve sola. Vuelve sin garantías, sin justicia, sin verdad. Vuelve con lo único que el Estado no pudo robarles: la decisión de no morir en silencio. El viceministro declaró en TV: acompañaremos este retorno con proyectos productivos y mesas de escucha. 3 semanas después no llegó nada, ni mesas, ni proyectos, ni siquiera agua. Pero los Cedros estaban otra vez en su tierra, y eso, para ellos, ya era victoria. Carla y Matías los visitaron. Encontraron a las familias reconstruyendo sus casas con madera reciclada,
plantando de nuevo sus huertas, recuperando tumbas profanadas, reinstalando el megáfono comunal para volver a leer poemas por las tardes. Una mujer dijo: volver no es para que nos protejan, volver es para que nos recuerden. Un fotógrafo extranjero capturó la imagen de una niña sentada sobre un costal, leyendo en voz alta los nombres de los muertos de su comunidad. La foto ganó un premio en Europa. El gobierno publicó un comunicado: la resiliencia de nuestro pueblo es nuestro mayor activo. Catalina replicó: no es resiliencia, es abandono con dignidad. Esa noche, en Los Cedros, proyectaron sobre una tela vieja el video de su retorno. La comunidad se miró a sí misma, se reconoció y alguien gritó: aquí seguimos, aquí somos, respondieron. Y fue por primera vez en años una alegría limpia. Catalina escribió: los mártires de voz baja hoy son raíces, y las raíces no gritan, pero revientan el asfalto cuando se hartan. La mesa de los desterrados. Era una mesa pequeña, redonda, en un café sin nombre en el sur de Bruselas. Afuera llovía con esa llovizna europea que parece no mojar, pero lo cala todo. Adentro, 3 voces, 3 tazas de café frío y una mujer que los escuchaba sin interrumpir. Eran 3 ex embajadores. Uno de ellos había estado en África, otro en Centroamérica, y el último, sí, en una sede cultural en Europa del Este. Todos habían sido retirados por rotación estratégica. Todos sabían que la verdadera razón era otra: saber demasiado, dudar demasiado, hablar en voz baja en el momento incorrecto. ¿Cómo fue tu salida?, preguntó Catalina. El primero, de barba gris y voz de ópera, respondió: me enviaron una carta con frases dulces y un pasaje sin fecha. Me dijeron que el presidente me agradecía por mi lealtad de transición. Catalina arqueó una ceja. ¿Transición hacia qué? Nunca lo explicaron. Pero entendí que significaba: gracias por no delatar lo que viste. El segundo, más joven, nervioso, aún con acento de funcionario, dijo: a mí me pidieron que justificara un contrato de pasaportes sin licitación. Cuando pedí los soportes, dejaron de contestarme. Días después, mi contraseña diplomática fue bloqueada. ¿Y hablaste? ¿Con quién? Afuera no les importa, y adentro solo escuchan a los que aplauden. El tercero, silencioso hasta entonces, dijo: yo fui leal, hasta que me pidieron felicitar en público al embajador de un país cómplice de represión. Me negué y recibí una llamada del canciller. No necesitamos gente con conciencia, necesitamos gente con convicción. Lina los miró, tomó nota mental y dijo: ¿por qué aceptaron embajadas como premios? El primero respondió: porque después de una vida siendo decentes, queríamos creer que podíamos servir sin mancharnos. ¿Y pudieron? El silencio fue la única respuesta. Antes de despedirse, el más joven dejó un sobre sellado sobre la mesa. Aquí está el memorando original del contrato de pasaportes. No fue un error, fue una instrucción. Catalina lo tomó sin mirar. ¿Qué esperan que haga? Nada, respondió el de barba gris. Solo que lo cuentes como sabes hacerlo, con verdad y con rabia elegante. Esa noche, Catalina escribió en su libreta: la diplomacia no cayó, la derribaron desde adentro. Por eso hoy el país no habla otros idiomas, solo repite los suyos con acento de vergüenza.